En caso de que no fructifique la compra, pues a día de hoy yo he hipotecado lo que era mi devenir deportivo inmediato dentro del Zaragoza por esta iniciativa. O sea, yo me he mojado y voy a pagar una servidumbre bien a gusto por seguir con mis ideas, llamar 4 o 5 proyectos que te resulte interesante. Yo estoy absolutamente seguro de que haber estado vinculado a este proyecto, en primer lugar a nivel personal, me ha enriquecido, y estoy también seguro que con el paso del tiempo, como suele ocurrir con muchas de las decisiones que tomas en el fútbol, a lo mejor una pequeña derrota de hoy es la victoria de mañana. En primer lugar, vi una propuesta creíble. Segundo lugar, la persona que me lo planteó me pareció en aquel momento, y me sigue pareciendo todavía más cuando más lo he ido conociendo, una persona que tenía una intención limpia de ayudar. Veía en el proyecto de renovación del Zaragoza, o el proyecto Visus, como se ha venido a llamar, veía una potenciación de mi leitmotiv en el fútbol, que es hacer valer a la cantera. Es decir, estoy cansado de que menosprecien por activa y por pasiva a nuestros futbolistas. Estoy cansado, sin argumentos. Te hemos puesto como escudo y te hemos sacado a lo mejor en situaciones que deberíamos haber guardado esa bala, pero no te hemos sacado, y aquí tienes el premio. Estás dentro de la plantilla del primer equipo y tienes un año para ganarte tu sitio en el mundo del fútbol profesional. Bueno, pues cuando necesitamos, o debería el club haber ayudado a ese futbolista, lo que hacemos es patada y puerta.